yo me acuerdo que nos dice, siéntense en posición, tal, vamos a empezar este espacio, es el silencio, cómo se siente el silencio, cómo se escucha el silencio. Y yo decía, ¿cómo se va a escuchar el silencio? O sea, antes no me entendía, me juzgaba muchísimo de por qué pienso tanto, por qué me saturo mentalmente con tantas cosas, en vez de estar haciendo, en vez de ser una doer como todo el mundo. Esa necesidad interna, no sé si se debe a la astrología, que probablemente, bueno, solo dirá Alexandra, que tiene ese conocimiento. Lo Eh, podemos mirar en tu carta. Cuando tú sientes que, wow, parece cualquier cosa, que lo dijo cualquier cosa con ninguna intención ni nada, pero es como que te llega algo y dices, wow, es que esto era lo que estaba buscando, tal cual, lo sentí así, ¿no? Y dice, es que el nuevo paradigma es eso, el nuevo paradigma ya no es la lucha, ya no es el mirarse, ya no es la comparación, el nuevo paradigma es acompañar a otros a que puedan brillar, no mirar la luz de otros y ver qué tan bonita tiene, qué bonita luz tiene esa persona, quiero eso, no, es, wow, yo me puedo iluminar con la luz que tiene esa otra persona, o sea, yo puedo encontrar mi propio camino con la luz de esa otra persona. Nuestros negocios son nuestros mejores maestros de vida, o sea, ellos nos han venido a enseñar todo lo que necesitamos para nuestra evolución y van a acompañarnos en este camino hasta el final de nuestros días, ¿no? Bienvenido y bienvenida al nuevo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta. Soy Alexandra Ri, fundadora del Centro Internacional de Transformación Humana Metamorfosis, y este es tu espacio de calma donde encontrarás los métodos poco conocidos que te ayudarán a expandir tu impacto social positivo y crecer a pesar de esta turbulencia mundial que podemos observar ahora mismo. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante sobre cómo podemos crecer y facturar más en modo femenino, disfrutando más y sin tantos esfuerzos. Porque cuando hablo sobre la energía femenina, me refiero a esta energía de flexibilidad, empatía, este magnetismo que nos ayuda a traer a nuestra vida todas las buenas oportunidades que existen y sin esforzarnos demasiado, porque cada uno de nosotros tenemos la energía masculina y energía femenina dentro, pero a veces actuamos con el exceso de una cierta energía. Es decir, en el pasado, en mi propia vida, yo actuaba también con el exceso de la energía masculina, con mucha acción, con mucha fuerza, con mucha iniciativa, con mucha valentía. Y bueno, es algo bueno cuando tienes un equilibrio, ¿sí? Pero cuando tienes el exceso de la energía masculina, pues al final te quemas emocionalmente porque actúas demasiado y no te dejes este tiempo necesario para descansar o para actuar y hacer crecer tu negocio de otra manera, porque hay otras maneras, existen otras maneras para crecer. Y hoy vamos a hablar sobre esto con mi amiga, con mi hermana espiritual y con una gran empresaria, Marian Gamboa, que va a compartir contigo sus propios secretos sobre cómo ella pudo conseguir este equilibrio en su vida y fluir más, disfrutar más a la hora de hacer crecer su propio negocio. Y ya verás que ya consiguió muchos éxitos a nivel material y obviamente a nivel personal también, porque tiene una pareja preciosa y bueno, mejor ella misma te lo contará. Además, con Marian te hemos preparado una sorpresa que vas a encontrar en la descripción de este episodio del podcast, así que mira la descripción, pero no me enrollo más. Hola Marian, ¿cómo estás? Me alegro de verte aquí en nuestro espacio del podcast, Tu Ventaja Secreta. Y sabes, para empezar, me gustaría hacerte una pregunta personal, porque muchas personas te conocen como una empresaria de éxito, pero ¿cómo es Marian en lo personal? ¿Podrías contar un poco? Esto es un podcast al desnudo, ¿no? Para ver el otro Tal lado de las... cual.
Bueno, primero, muchísimas gracias de verdad por tu invitación. Es un honor estar dentro de este espacio y dentro de tu comunidad, que sé que también eliges a las personas que van a ser parte de este podcast de una manera muy especial y seguramente lo vamos a profundizar aquí. Entonces, para mí es un honor estar en este lugar. Y bueno, con relación a tu pregunta, ¿quién es Mariam? Bueno, eso es una pregunta muy amplia. Yo pues soy me considero chica, decía hace tiempo, ¿no? Una chica así como cualquier otra chica, ¿no? Bueno, no, soy una mujer ya en un proceso de evolución constante, que siempre busca estar muy en resonancia con su misión de vida, con su propósito. Siempre ha sido como mi inquietud hacer no solamente las cosas que me apasionen, porque en realidad encontrar algo que te pueda apasionar, inclusive momentáneamente o temporalmente, se puede encontrar, pero algo que esté realmente en resonancia con tu ser, con tu propósito de vida, que a veces es tan volátil, ¿no? Ese concepto de propósito de vida. Para mí esa siempre ha sido como mi búsqueda constante. Entonces ese ha sido siempre como mi brújula, mi camino y he elegido las cosas que he elegido en esta vida precisamente por ese alineamiento con mi propósito. Entonces soy eso, ¿no? Soy una persona que está en esa constante búsqueda de ese aquel que le haga resonar, que le haga vibrar en el corazón. También me considero una persona súper jovial, aunque no muchas veces se muestre ante las cámaras ese lado, pero soy una persona muy divertida por un lado. Que Esto ya también, lo sé. sí, siempre estoy sonriendo y siempre me gusta reírme de las cosas y tal. Me gusta tomarlo también así, o sea, todos los problemas y los desafíos de la vida como el lado bueno. Vamos a ver cuál es el lado bueno, aunque hay algunos desafíos evidentemente que son incontrolables y que te sacan una pequeña ira por ahí, pero bueno, por lo general siempre intento ver el lado positivo de las cosas. Y eso, y una persona que les gusta también darse sus caprichos. A mí me gusta también vivir en lo sencillo, sí, en el día a día, en las cosas, en mi casa soy muy hogareña también, pero cuando me toca salir o viajar o hacer, soy una persona bastante exploradora, tiene ese lado también bastante explorador, me encanta viajar, me encanta conocer nuevos países y creo que también la vida me ha traído hasta aquí. Yo soy boliviana, vivo en Andorra. Entonces siempre me he estado moviendo de país en país y creo que también eso ha sido mi curiosidad de salir constantemente de mi zona de confort, así que eso es un poquito como soy. Ya veo que nos parecemos muchísimo, estamos muy alineadas. Mira que tú eres boliviana, yo soy rusa, vivimos en extranjero y tenemos mucha curiosidad por investigar, explorar, ¿no? Los nuevos ámbitos. Y me encanta que has tocado el tema de propósito, por eso, bueno, me gustaría hacerte esta pregunta, ¿cómo sientes este propósito para ti? Ay, yo siento que el propósito es una búsqueda constante también, ¿sí? O sea, no siento que el propósito sea como un punto de llegada, una situación en particular, un proyecto en particular, sino es esa búsqueda constante de tu camino, ¿no? Ujú. Para mí eso es el propósito y es la coherencia interna que tú encuentras entre lo que haces, lo que dices y lo que sientes y donde encuentras ese lugar de expansión y eso puede ser en cualquier proyecto, en cualquier situación, en cualquier entorno, ¿no? Entonces, para mí es eso, es la vida, es una búsqueda constante del propósito. Claro, me encanta la respuesta. Y se nota que te conoces muy bien a ti misma, ¿sabes? Sobre todo conociéndote, sé que inviertes bastante tiempo y también dinero en este proceso de autoconocimiento profundo. Por eso la siguiente pregunta que quería hacerte, ¿cómo crees este proceso de autoconocimiento profundo te ayuda a crecer y facturar más? O sea, ¿tú ves la correlación directa entre tu facturación y tu crecimiento empresarial y este uso de métodos diferentes que te ayudan a autoconocerte mejor? Sin duda, para mí van de la mano. El proceso de crecimiento personal está muy alineado también en lo que vamos materializando en el día a día, en este caso nuestros negocios, ¿no? Aunque sí que es cierto también que hay negocios como que liderados, ¿no? Por personas que quizás de alguna manera no tienen ese desarrollo personal, ese crecimiento personal y aún así pues tienen negocios que son grandes o que facturan, ¿sí? Ujú. Pero yo siento que
que un negocio de impacto en el mundo realmente necesita de esos dos pilares, ¿no? O sea, toda la parte estratégica de negocios, todo el conocimiento más duro, hardcore, como se diría, ¿no? De cómo se gestiona un negocio, pero también ese desarrollo interno, sobre todo para los emprendedores que están, ¿no? Que trabajan como marca personal, sobre todo ellos, ¿no? Yo creo que necesitan esa fortaleza interna para creerse, para decir que son merecedores, sí, para llevar esa visión a lo más alto posible, se necesita sí o sí el trabajo interno. Y yo lo he vivido en carne propia. Yo he vivido los inicios de un negocio, entre comillas un negocio, porque para mí empezar, sobre todo en el negocio digital, fue un hobby, literal. O sea, yo empecé como un hobby. O sea, yo solamente quería tener una forma de conectar con mi país de origen, porque yo estaba ya viviendo aquí en España. Te estoy hablando por el año 2019 más o menos. Y claro, yo me vi que ya había renunciado al trabajo que estaba aquí, estaba trabajando para una multinacional, porque no resonaba con la energía, la esencia, bueno, de todo lo que era eso. Y como te dije, yo siempre era una persona en búsqueda de eso, ¿no? Ese algo, ¿no? Y, y claro, entonces yo dije, bueno, pues temporalmente pues voy a emprender en el mundo digital, ¿no? Quería solamente dar mis sesiones. Bueno, quiero dar algunas sesiones, como la mayoría de las personas que me conocen están al otro lado del charco, pues online, tendrá que ser online, y así empezó. Claro, yo siento que desde muy temprana edad, yo te digo, desde que era adolescente, siempre asistía a temas de la iglesia y tal. Nadie de mi familia era parte de la iglesia, ni estos movimientos religiosos, digamos, pero, o sea, yo era como la rara, ¿no? De la familia. Pero yo estaba en la iglesia, no tanto por el dogma, no tanto por la religión, sino por explorarme a mí misma, vivir del servicio. Yo sentía desde hace mucho tiempo que tenía esa vocación de servir a los demás. No sabía cómo, no sabía en qué exactamente, pero ese gusanillo, ¿sí? Y así empecé, ¿no? Entonces, si bien mi proceso de desarrollo personal comenzó desde muy jovencita, no fue hasta que tuve este negocio digital en donde ya parecía todo más serio, ¿no? O sea, ahora tu responsabilidad, donde dije, wow, ¿de dónde me agarro? O sea, ¿qué herramientas utilizo? No confío tanto en mí, no sé si esto va a ser posible. Sí, todas esas dudas que nos invaden cuando comenzamos algo nuevo y que hay que trabajarse muchísimo, no solamente la confianza, el merecimiento, también limpiar todo eso que hemos ido aprendiendo de nuestro círculo, de nuestros padres y demás, de que por mal que bien, pues nos han enseñado lo que nos han enseñado, pero sí que es cierto que hay que desestructurar cosas para volverlas a construir, ¿sí? Ha sido ese mi proceso más profundo. Yo siempre digo esto a mis alumnos y también a mi comunidad, que nuestros negocios son nuestros mejores maestros de vida. O sea, ellos nos han venido a enseñar todo lo que necesitamos para nuestra evolución y van a acompañarnos en este camino hasta el final de nuestros días, ¿no? Tal cual. Sí, entonces eso, ¿no? Yo siento que son dos pilares fundamentales. Y cuando esa Marian ha empezado a descubrirse más a sí misma, que eso yo creo que nunca acaba. Tú decías que, Marian, te veo una persona que te conoces bien. Siento que no me conozco muchas veces, me desconozco muchas veces cuando estoy intentando conocerme. Y entonces ahí está lo divertido. Digo, wow, te estás dando cuenta de algo que ni por asomo pensabas de ti y lo estás viendo ahora, ¿no? Y esto lo descubro constantemente de mí. Y es mágico porque dices, el aprendizaje nunca acaba y el conocerse a uno mismo nunca acaba. Y eso te pone también en una posición de apertura, de mente de principiante, de eso, ¿no? Entonces sí, para mí ha sido un game changer el abrirme más hacia el desarrollo personal, el abrirme más hacia el autoconocimiento, el invertir más en eso. O sea, yo creo que si no hubiera tenido esas personas que me han acompañado, tanto en libros, ¿no? Porque mis mentores también son personas que están dentro de libros, no solamente personas que están trabajando conmigo uno a uno, pero todos ellos, mis maestros, o sea, me han ayudado y me sostienen aún para yo seguir llevando a cabo esta misión, estos proyectos, ¿no?
Sí, 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 sí. Ahora estoy segura que estás inspirando a muchas personas, pero Ujú, imagínate, también a veces pasa que estamos en las situaciones complicadas emocionalmente, a veces nos sentimos frustrados y por eso podrías compartir algunas herramientas o métodos de autoconocimiento profundo que te ayudaron a mejorar tu vida, a autoconocerte mejor y quizá salir de una crisis, porque todos nosotros nos enfrentamos con los crisis, ¿sí? En algunas etapas de nuestra vida. Entonces, ¿podrías compartir, bueno, algunos expertos o métodos o herramientas que te impactaron por su eficacia cuando pensaste, wow? Wow, podría hablarte de muchos y no me refiero solamente a un método, ¿no? Yo creo que la religión también me ha abierto muchas puertas de esa fortaleza interna que necesitaba en su momento. Hoy en día no me considero una persona religiosa, es decir, no soy una persona que va a misa, bueno, ¿no? Soy muy abierta de mente también en esas cosas. Hoy en día, hace mucho tiempo no, Ujú, pero sí que incluso estas cosas me han ayudado. ujú, Y sin embargo, si hay algo que todavía mantengo hasta hoy en día y que ha sido es muy importante en mi proceso de conciencia o de autoconocimiento, es la meditación. O sea, yo ujú, creo que yo descubrí la meditación a través del mindfulness, ¿no? Yo ujú, estaba ujú, estudiando aquí, bueno, cuando estaba en España, estaba haciendo un máster en inteligencia emocional y coaching. ujú, Y ahí nos empezó, pues ya conocí un poco el mindfulness porque lo utilizaba mucho para formaciones, empresas y demás, pero muy desde el punto de vista empresarial, ¿no? Bueno, el mindfulness en el ámbito laboral, ¿no? Pero luego, claro, cuando empiezo a ver el mindfulness desde un lugar más personal, ha sido una revolución. O sea, mi primer contacto con estas herramientas fue a través del mindfulness. ujú, Entonces, yo recuerdo muy bien la primera clase con mi maestro de mindfulness, eh, que nos hacen sentar en un zafú, ¿no? Entonces, mi mente, yo soy en el Human Design, que también otra herramienta importante, el diseño humano, ujú, este, yo soy proyectora mental, yo no lo ujú, sabía, ¿no? Hasta que lo descubrí y ya me entendí muchísimo más, ¿sabes? ujú, Aquí hay otra herramienta también, el desarrollo, el Human Design, perdón. ujú, Entonces, claro, mi mente siempre va a 1000 por hora. O sea, yo pienso por 10 las cosas. O sea, yo soy como una vorágine de pensamientos, ¿no? Y claro, yo me acuerdo que nos dice, siéntense en posición, tal, vamos a empezar este espacio. Es el silencio, cómo se siente el silencio, cómo se escucha el silencio. Y yo decía, ¿cómo se va a escuchar el silencio? O sea, ¿no? Y era 5 minutos, dice, los 5 minutos más eternos de mi vida. O sea, yo me acuerdo ese día como que ya era un minuto y así intentaba abrir el reloj y aquí era el segundo minuto y ya me estoy volviendo loca, ¿no? Y me empezaba a escocer ujú, toda la cara, los ojos, de repente, ¿no? tal Entonces una cual. incomodidad muy fuerte, me acuerdo muy bien. Y luego, claro, con el entrenamiento, porque esto es algo que se tiene que entrenar, esto no nos lo enseñan para nada y qué interesante Ujú, sería esto, de base, ¿no? En toda la educación. Bueno, ya lo hay en algunos lugares, ujú, y claro, luego era 10 minutos y luego era 15 minutos y luego era 20 minutos. Yo digo, no puedo creer que puedo estar ujú, en control, pero en conciencia de mis pensamientos por este tiempo. Es brutal, ¿no? Y ahí es donde yo empecé por mí misma a explorar más acerca de la meditación, ¿no? ujú, ujú. Y empecé con audios de meditación guiada, que para las personas que no estén como muy familiarizadas con esto, quizás una meditación guiada es lo mejor para empezar, ¿no? Y luego ya empecé por mí misma a hacer simplemente con música así relajante y demás, a entrar en estados meditativos. Y bueno, hoy en día puedo decir que ha sido mi herramienta por excelencia para volver a mi centro, para encontrar claridad mental, para encontrar paz mental, para manifestar cosas, o sea, para todo. Sí, o sea, para todo. Entonces, esa ha sido es una de mis grandes herramientas, el Human Design, el diseño humano, desde que descubrí que soy proyectora mental, he entendido, he entrado en un proceso de paz conmigo misma, porque antes no me entendía, me juzgaba muchísimo de por qué pienso tanto, por qué me saturo mentalmente con tantas cosas, en vez de estar haciendo, en vez de ser una doer como todo el mundo,
El proyector mental, en realidad, su liderazgo, su energía radica en guiar a otros, en acompañar a otros con Sí, sus tal cual. ideas, ¿no? Maite Issa también es proyectora. Justo, justo. Sí, sí, lo escuché también. Y claro, o sea, ahí es cuando digo, wow, ¿qué tal si dejo de entrar en guerra conmigo misma y aprovecho estas cosas a mi favor? Y así empecé como ese proceso de armonía con ese lado mío, ¿no? Y sí, yo creo que esas dos, y luego, bueno, otras muchas que también he utilizado puntualmente, como la carta natal, Mm, registros akáshicos también, ujú, un poco de ujú, eso. ujú. Un poco de todo, sí, pero Ujú. entre estos dos son los que constantemente creo que me han acompañado. Sí, es verdad que es tan importante conocernos tan bien para que podamos entender cómo nos funcionamos, porque todos nosotros somos diferentes y lo que acabas de comunicar sobre lo que tú eres proyectora y entendiste cómo funciona, o sea, todo en tu vida, entonces no te estás culpando después, ¿entiendes? Cómo hay que actuar para mantener esta armonía, para mantener este equilibrio en tu vida, ¿sí? Y por eso otra pregunta que quería hacerte se trata de esto. ¿Cómo crees esta paz mental y emocional influye en los resultados de tu emprendimiento, de tu negocio? O sea, ¿ves que consigues mejores resultados cuando estás equilibrada, cuando sientes una paz? 100%, 100%. Y no solamente te diría en resultados como de números o de facturación, sino ya simplemente el hecho de que lo hagas en armonía contigo misma, de tomar una decisión de negocio, desde decir, wow, es que no importa si me va a salir bien o mal, esto es lo que yo quiero, porque está en coherencia conmigo, eso para mí ya es un ganar. O sea, eso para mí ya es que yo ya gané, o sea, porque tengo la libertad de tomar esta decisión porque es lo que resuena conmigo y no porque me lo dicen otras personas, ¿sí? O Ujú. no porque el algoritmo me dice que esto es así. Y a veces eso es difícil, ¿eh? O sea, y sobre todo en el mundo de las redes, de tal, de estas cosas que hay un montón de estrategias, formas de hacer las cosas, que un día funciona esto, otro día funciona otra cosa. Entonces, como que muchas veces nos puede llegar a marear y no saber por dónde tirar, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante para mí es que cualquier decisión que tome sea una decisión que viene de adentro más que lo que me diga otra persona, ¿sí? O sea, Ujú. eso para mí ya es ganar. Y luego, obviamente, cuando lo hago y encima resulta ser algo positivo para mí, digo, wow, qué maravilla, o sea, es increíble esto, ¿sabes? Pero primero, la primera ganancia es hacerlo con alineamiento y ya lo demás es consecuencia. Sí, tal cual, porque solo así podemos disfrutar nuestra vida de verdad cuando estamos muy alineadas, ¿no? Con lo que realmente queremos y cómo queremos, ¿no? Crear nuestra vida, nuestra realidad. Por eso no se trata de copiar las estrategias de los demás y copiar lo que funciona para los otros, sino es muy importante conectar, sí, con nuestro corazón, con nuestra alma y sentir qué es lo que realmente resuena con nosotras. Y también quería tocar contigo un tema muy importante, porque yo creo que es algo que puede ayudar a muchas personas, porque muy a menudo hay una percepción de los empresarios de éxito que, bueno, ya has conseguido mucho éxito, ya no tienes miedos, pero todos nosotros cuando crecemos en las etapas diferentes de nuestra vida, nos enfrentamos con los nuevos retos, con los nuevos miedos. Y por eso la pregunta consiste en con qué miedos tú has enfrentado y pudiste superar y cómo pudiste superar estos miedos. Es la primera, después te digo otra. Muy bien, si hablamos de miedos, esto para mí es mi amigo ya, o sea, ¿sabes? O sea, yo voy de la mano con el miedo donde sea que yo vaya. O sea, ya he dejado de pelear con eso, ¿sabes? O sea, porque yo creo que si bien al principio de mi carrera, o sea, yo tenía más inseguridades que miedos, ¿no? O sea, bueno, sí, Mm. inseguridad, bueno, miedo reflejado en inseguridad, ¿no? Em, sobre todo de ser juzgada. Yo tenía un miedo a ser juzgada, pero literal, o sea, muy grande, ¿no? Muy grande. Y claro, antes ese miedo era reflejado, pues, cómo me van a juzgar mi familia, mi entorno cercano, de que estoy haciendo Mm. algo
raro, ¿no? De esto de emprender en digital o estas cosas y tal, o sea, qué raro. Mi familia esperaba pues que yo vaya a una gran empresa, esté trabajando en una gran empresa, esté bien posicionada, esté no sé qué tal, y claro, ¿no? Nada que ver, o sea, yo emprendí también hace mucho, hacía Ujú. cosas distintas y tal, entonces era como todo el tiempo, claro, o sea, yo lo hacía, pero lo hacía con miedo, ¿no? Y yo creo que eso ha sido el común denominador en mi vida y que me ha ayudado a llegar hasta donde estoy. El miedo nunca me ha abandonado, siempre ha estado ahí, ¿sí? O sea, lo único es cómo lo he ido enfrentando y me he ido familiarizando con él con el tiempo, ¿no? Entonces, claro, antes me causaba mucha ansiedad, me traía muchos problemas de estrés, ¿sí? Mucha preocupación, poco disfrute, ¿sí? Claro, luego con el tiempo y cuando he ido entendiendo de dónde surgía, cómo o por qué estaba pasando, por qué tenía yo miedo a ser juzgada constantemente, ¿no? O a la aprobación, por esa búsqueda de la aprobación constante. Y cuando lo he ido entendiendo, me he ido como reforzando a mí misma y ya lo veía con otros ojos. Digo, bueno, estás aquí, pero yo sé que todo lo que tú me estás diciendo no es literal y no es real de lo que va a pasar, ¿no? Porque siempre hacemos luego las películas mentales de que, claro, es que luego te van a criticar y te van a decir esto y te van a hacer esto y no sé qué y tal cual, ¿no? Y nada, no ha pasado nada de eso, ¿no? Ah, Entonces, claro, entonces ha sido como trabajarme a mí misma para mirar ujú. al mundo con otros ojos y eso es lo que me ha traído más placer en las cosas. Eso es Sí. lo que me ha traído más seguridad a la hora de comunicar, eso es lo que me ha traído mayor, sí, mayor disfrute, menos estrés. No digo que no exista el estrés, yo lo considero incluso el estrés como algo positivo al final porque te mueve a hacer las cosas, ¿no? Es como que, no, si ya Ujú. lo tuviera todo fácil y todo resuelto y tal, quizás no tendría tanto sentido, tanta chicha. A mí me gusta estresarme en la medida correcta, ¿no? Sin caer en la enfermedad, me refiero. Claro. Entonces, claro, o sea, ese ha sido para mí el gran cambio, no que no exista el miedo, sino en cómo lo afronto. Mm. Sí. Mm. Y es algo muy importante, ¿sí? Porque es algo normal. Tenemos que normalizar que somos humanos y da igual en qué nivel estamos de crecimiento personal o del crecimiento empresarial, siempre vamos a enfrentarnos con algunos retos, con algunos miedos, y la diferencia está en cómo afrontarlos. Y por eso otra pregunta que quería hacerte es, ¿qué es lo que podrías recomendar a las personas que ahora mismo están en una crisis, ¿vale? En una crisis emocional o en una crisis económica y sienten este miedo, sienten esta frustración, este agobio, no saben cómo salir de esta situación? ¿Qué es lo Mm. que les podrías recomendar? O a lo mejor decir qué haces tú cuando te enfrentas con una situación difícil para ti y no sabes, en el momento no sabes cómo resolver este reto nuevo. Puede ser un reto profesional o personal, da igual. Es Mm. algo, bueno, es algo nuevo para ti, no sabes cómo resolver este reto. ¿Qué es lo que sueles hacer? ¿Tienes algún secreto de Marian que podrías compartir? Sí, mira, pero eso yo creo que también tiene que ver con tu forma de ser, ¿no? Al yo ser proyectora mental, una vez un Ujú. maestro que me hizo esta lectura del diseño humano me dice, es que en tu cabeza no vas a encontrar las respuestas, en tu cabeza no están las respuestas, en tu cabeza están las ideas, están las preguntas, está toda esa magia que existe de creación, pero para encontrar las respuestas no las vas a encontrar ahí, ¿no? En el bullicio de tu mente o del caos mental, sino en la proyección con las otras personas, en la resonancia con otras personas. Y cuando yo escuché eso, empecé a hacer clic y dije, es verdad, o sea, ¿dónde yo empiezo a encontrar mayor claridad cuando me siento con mucho miedo a las cosas, no Ujú. sé qué decisión tomar o estoy así, ¿no? Ha sido primero en identificar esas personas, sobre todo de mucha confianza para ti, no en cualquier persona, ojo, o sea, esto no lo confiaría, yo no diría estas cosas a cualquier persona, sino a una persona en la que siento que me desea mucho bien, que puedo encontrar sabiduría, que me puede decir cosas que también sean una verdad y no me puedan agradar del todo, pero que me quiere bien, ¿sabes? Entonces, a esa persona es a la que le confío y le puedo contar las cosas, ¿no? Ujú. Y en mi caso, bueno, tengo también la fortuna de tener una persona maravillosa a mi lado, que es mi esposo, es Arturo,
que también es socio en el negocio. Entonces, claro, ahí con él es como, gracias a Dios, ¿no? Como la vida me lo ha puesto en el camino, porque creo que es mi gran apoyo en eso y siempre le confío a él las cosas y me ayuda a ver con perspectiva la situación. Entonces, lo que yo recomendaría, si tú eres una persona así, ¿no? Que está como muy tal y muy en caos interno y demás, es buscar una persona de mucho apoyo. Si no lo tienes, también profesionales que puedan acompañarte. Yo desde que empecé a hacer terapia, porque hago terapia psicológica, también, esto me ha ayudado a entenderme más, a entender mis contradicciones, porque muchas veces caemos en contradicciones entre lo que pienso y lo que digo, y a veces no somos conscientes de ello, ¿no? Y otra persona que ni siquiera te conoce, pero que es un profesional en eso, te puede ayudar a dar la perspectiva. Entonces es siempre buscar ayuda de un buen profesional o una persona de la que confías mucho. Sí, 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 tal cual. O sea, es muy importante contar con la ayuda de los demás, pero también, como has mencionado, conectar con tu intuición, sentir con quién, ¿no? O sea, con quién. Exacto. Y otra cosa también que me ha permitido mucho el encontrar esa paz, esa claridad, ese consuelo, es también hablar con mi intuición, como que las personas quieran llamarlo, ¿no? Yo le llamo mi ser superior, mi sabiduría interna, mi intuición también, y eso es a través de la meditación. A través de la meditación yo también soy alguien que lanza preguntas, por favor, digo, no, o sea, como si estuviera hablando con alguien, me pueden ver como una loca, pero como que esto es lo que me está pasando y me encantaría saber cómo puedo resolverlo. Entonces, en un estado, o sea, no, y esto puede a veces resultar difícil porque cuando estás en ese estado de tensión, de incomodidad y de tal, quizás encontrar eso, ¿no? Ese centro y encontrar esa respuesta puede ser difícil. Esto quizás lo tengas que entrenar más, pero si tú ya estás en este camino, te sientes como que ya has adquirido esas herramientas de alguna manera, es la práctica, te lo va a permitir y te va a ayudar, pero yo creo que también una de esas cosas que he ido desarrollando en el tiempo es esa sabiduría interna, esa conexión de dejarme guiar por algo superior a mí. Sí, tal cual. Me siento muy alineada contigo, con todo lo que estás diciendo. Ujú. Y además, para las personas que ahora pueden tener una objeción y decir, vale, pero Alexandra, Marian, tenéis los recursos para contratar a terapeutas, para contratar a mentores, para contratar a varios expertos, pero yo entiendo perfectamente que hay etapas diferentes de la vida y algunas personas quizá ahora no tienen tantos recursos. Por eso, para estas personas quiero decir que siempre se puede empezar a profundizar en autoconocimiento, encontrar las respuestas a través de los recursos y canales gratuitos. Por ejemplo, Marian tiene un podcast para empresarios y emprendedores donde también comparte mucha información valiosa, donde también podemos encontrar las respuestas. Por eso yo creo que hoy en día más y más tenemos información muy valiosa y muy relevante a nuestra situación que podemos encontrar, por ejemplo, a través de podcasts que resuenan obviamente con nosotros. Y por eso me encantaría que cuentes un poco sobre el podcast y qué es lo que sueles comunicar a través de podcast, con qué personas sueles hablar ahí y sobre qué temas. Sí, pues muchísimas gracias por ese espacio también. Mira, nosotros comenzamos este proyecto de A lo Grande Podcast hace nada, en el mes de noviembre aproximadamente. Bueno, al día de hoy de la grabación vamos por el 8º episodio y la verdad es que nació para mí simplemente como una idea de poder. Mira qué interesante, porque esto ha sido parte también de un proceso bastante profundo de transformación, o sea, no ha sido como una idea de la noche a la mañana. Desde el 2019 que empecé el negocio online, el negocio digital, pues prácticamente la imagen de marca sería Marian y su sabiduría, Marian y su conocimiento, Marian enseñando a otras a emprender y tal, ¿no? Pero llegó un punto de mi vida en donde digo, esa necesidad interna, no sé si se debe a la astrología, que probablemente, bueno, eso lo dirá Alexandra, que tiene ese conocimiento. Lo Eh, podemos mirar en tu carta. sí, justo, justo. Y claro, como que me dio la sensación de ya no lo hagas sola, o sea, esto no es sola, esto no es solamente de ti. Si tú quieres tener más impacto, debe ser en comunidad.
y me resonó muchos meses. O sea, mira que se lanzó en noviembre del 2023, ¿no? Justo noviembre del 2023, pero esta idea empezó desde casi inicios del 2023. Imagínate, o sea, son varios meses que le estaba dando vueltas. ¿Y cómo? O sea, yo decía, me llegaba mucho ese mensaje, comunidad, comunidad, pero yo, ¿cómo? O sea, intento a través de mis programas, porque yo tenía programas de formación online para emprendedoras digitales y demás, y digo, pues es a través de esto. Y resulta que la vida me decía, no, no es por ahí, ¿no? Y lo ves en las cosas que van sucediendo, ¿no? Como que las cosas un poco más difíciles, como que intentas, pero sientes como esas resistencias, ¿no? Como que algo no anda por ahí, ¿no? Entonces, como yo soy una persona bastante conectada con eso, de esa sensación, entonces digo, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Entonces, no sé de cómo me llegó esto de el podcast, es decir, de traer personas, o sea, simplemente como traer personas para ver qué sucede. O sea, digo, si no soy yo, tiene que ser algo más, una sabiduría más allá de lo que pueda decir Marian y que yo pueda acompañar a estas mujeres o a estas personas que vienen al podcast a que puedan compartir su sabiduría. ¿Sí? No te puedo explicar, o sea, realmente en qué momento o en qué punto fue, simplemente fue como ese momento de inspiración de decir esto. Y puedes creer que en menos de un mes y demás, o sea, ya teníamos el estudio montado aquí en casa porque justo teníamos una habitación vacía. Justo también, cómo la sincronía se va dando, ¿no? Llegó una persona que era un videógrafo experto en podcast, como de los más conocidos aquí en Andorra. Y claro, o sea, tener esa conexión directa con esa persona que nos pueda guiar, que nos pueda decir, miren chicos, pueden hacerlo así, 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 porque no lo haces de esta forma y demás. Eh, Salió la idea de hacerlo de esta. Bueno, ya sé por qué. Yo me acuerdo que contacté con el videógrafo para que me pudiera dar ideas de cómo podía armar un estudio profesional para yo poder hacer mis podcasts, porque yo en ese entonces ya tenía un podcast activo donde solamente yo hablaba y traía temas cada semana, ¿no? Entonces era simplemente para hacerlo un poco mejor. Y claro, cuando tengo ese contacto, él me dice, es que, mira, si tú lo haces por ti sola, esto va a ser mucho más difícil, más complicado, porque la gente en la masa, digamos, ¿no? Porque claro, las personas que ya me llevan siguiendo saben muy bien mi trabajo, pero si tú quieres tener ese impacto más grande, tiene que ser de otra forma. O traes personas que ya están como muy ahí, muy con ese impacto más grande, con ese reconocimiento más grande, y te apalancas de ellos, ¿no? También. O pues el camino va a ser lo que va a ser, no te digo que es un imposible. Y ahí es donde empecé a resonar, digo, ¿y si esto de la comunidad va por aquí, va por traer realmente personas que no solamente compartan un conocimiento, sino el conocimiento colectivo de todos? ¿Qué tal sería eso? Entonces ahí es donde empecé a resonar con esa idea y llegó el tema del podcast, de formato entrevistas. Y todo se fue dando con alineamiento, como te decía, llegó el estudio, llegó las personas, empecé a mandar invitaciones y mira lo que es la vida, ¿no? Porque yo no conocía a muchos emprendedores, a mujeres, sobre todo porque mi intención era acompañar a mujeres, ¿sí? O sea, mujeres emprendedoras, porque lo que yo veía haciendo un estudio de podcast que habían en ese entonces, había mucha energía masculina, sobre todo hablando de negocios, ¿sí? Que de podcast en sí, en general, hay ahora, o sea, muchas mujeres muy top liderando podcast, pero que hablen netamente de negocios, había como mucha energía, mucha testosterona, ¿sabes? Y viendo los negocios desde otro punto de vista, números, cifras, ¿no? Un poco esa onda, yo decía, es que falta este lado más humano, ¿no? Más de, pero ¿qué hay detrás de eso, no? Y la pregunta que tú también me hacías al empezar, ¿quién es Marian en persona, no? Entonces digo, wow, qué lindo sería empezar a descubrir, que las personas descubran los negocios tal como son en su esencia, más allá de un resultado. Y así es como empecé a traer personas. No conocía, como te digo, a emprendedoras muy ahí, pero conocí a un par. Entonces les digo, mira, con ustedes voy a empezar el podcast y a ver qué tal, saben, no sé qué. Y me dijeron sí, o sea, las dos, o sea, que para mí me parecían como, wow, lo mejor, digamos, ¿no? Y son lo más, la verdad es que son lo más.
Y dijeron, sí, pero así como inmediato, y vamos a ir a Andorra a grabar contigo. O sea, se iban a pagar se iban a hacer todo para hacer este primer episodio. Entonces, para mí fue un gran honor, de verdad, que confiaran en ese proyecto por Pero no todo. es casualidad, no es una casualidad, no, no, no. No, 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 claro, pero sí, entonces, pero para mí era como, esto es mágico, o sea, ¿qué está pasando, no? Que digan sí, así de buenas a primeras, sin no tener seguidores en YouTube ni nada, o sea, no había mucho más, ¿no? Y digo, genial, pues entonces esta es la primera señal. Y así empecé como a sistematizar las cosas, las invitaciones, cómo iba a contactar con las personas. Tengo un asistente virtual también que me ayuda en este proceso de contactar, porque no es fácil este proceso. O sea, yo también te honro muchísimo porque traer personas y tal, sobre todo que tú sientas que van a aportar mucho ese espacio, no es tan fácil, te la tienes que pensar mucho, ¿sabes? Y, y así se fue dando. Hoy en día estamos, la verdad, bastante contentos con el resultado. Obviamente estamos empezando, este es el inicio de algo, pero siento que tiene mucho poder, mucha energía, mucha cosa buena, porque además, o sea, me siento sostenida en el proceso. Es muy importante sentir que estás tan alineada con tu propósito, porque cuando estamos alineadas, la vida fluye, o sea, sentimos estas sincronicidades, ¿no? O sea, que todo fluye y por eso es una magia, ¿sí? Cuando estamos alineadas. Completamente, completamente. Y algo que me llegó en este proceso cuando estaban haciendo el podcast era eso, acompañar a otras mujeres a que brillen, porque por el brillo de esas personas tú también brillas, ¿sabes? Y esto para mí fue sanación, te voy a decir. Claro, este tiempo que yo llevaba sola todo el tiempo luchando, llevando el barco sola, que es difícil, yo de verdad honro a las emprendedoras que no sacan adelante estos proyectos estando solas, porque sé lo que se siente, sé que a veces cuesta, parece que estás Claro. constantemente como en una cuesta arriba, ¿no? Mm. Y cuando precisamente en un proceso de introspección, cuando estaba en Bali, Ah, en un retiro en Bali, una compañera ahí, o sea, fue como para mí el mensaje, ¿no? Cuando tú sientes que, wow, parece cualquier cosa, que lo dijo cualquier cosa con ninguna intención ni nada, pero es como que te llega algo y dices, wow, es que esto era lo que estaba buscando, tal cual, lo sentí así, ¿no? Y dice, es que el nuevo paradigma es eso, el nuevo paradigma ya no es la lucha, ya no es el mirarse, ya no es la comparación, el nuevo paradigma es acompañar a otros a que puedan brillar, no mirar la luz de otros y ver qué tan bonita tiene, qué bonita luz tiene esa persona, quiero eso, no, es, wow, yo me puedo iluminar con la luz que tiene esa otra persona, o sea, yo puedo encontrar mi propio camino con la luz de esa otra persona, ¿sabes? Entonces, cuando escuché yo eso, dije, es que es esto, y eso es lo que hago con cada una de las entrevistas con distintas temáticas. Traigo especialistas en temas, traigo personas que también son inspiración como emprendedoras y pueden, pues eso, desmenuzar sus negocios. Podemos también hablar de finanzas, podemos hablar también de retos, podemos hablar de todo un poco. sí, qué bonito lo que estás comentando, de Sí. verdad. Y resonamos mucho en este aspecto. Además, nos conocimos contigo, que muchos no lo saben, pero nos conocimos en un retiro espiritual y por eso quería preguntarte qué relación personal tienes con el mundo espiritual. Wow, qué fuerte tu pregunta, porque esto no es algo que yo comparto en redes sociales, ¿no? Las personas me ven pues como eso, como una persona que sí que inspira con las cosas que hace, sí, pero no soy de tocar mucho los temas espirituales. Me da respeto, ¿eh? Me da respeto porque siento que soy un aprendiz todavía de estas cosas. Me siento, sí, en ese lugar de aprendiz de la espiritualidad, muy conectada con mi espiritualidad, sí. Siento también que estoy en ese camino de abrirme mucho más a este espacio. Pero sí, todavía me siento un aprendiz de la espiritualidad. Aunque yo creo que todos, ¿no? Todos somos seres espirituales de alguna manera. Creamos o no creamos en eso y tal. O sea, algo nos mueve, algo a creer en algo superior a nosotros siempre nos ha movido. Es la esencia del ser humano. Y yo, pues he pasado por eso también, ¿no? Desde identificarme con una religión y decir que eso era espiritual, pero pues claro, mis acciones y tal no iban tan alineadas a eso, ¿no? Pero bueno, para mí eso era espiritualidad en mis términos, ¿no? Y ahora encontrar una nueva espiritualidad mucho más abierta, mucho más consciente de mí, también humana. ¿En qué sentido humana?
al entender que aunque tú puedas estar en el camino espiritual, también eres mundano, también, ¿Cuál? Sí, sí, sí. también tienes pensamientos así que parece una mierda en tu cabeza, ¿no? O sea, también te enfadas, también mandas a volar a la gente en algún momento, o sea, también implica eso. Pero luego, el cómo te repones, el cómo vuelves a ti, esa es la diferencia. Y lo que puedes aprender de eso, esa es la diferencia. Ahí está el cambio, ahí está la transformación. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero de verdad que siento que tú eres muy, muy humilde cuando estás hablando sobre ti, porque de verdad que conseguiste mucho éxito. El éxito está muy conectado con el tema de espiritualidad y con el tema de autoconocimiento profundo. Pero tú misma, ¿cómo crees? ¿Cuál es el secreto de tu éxito empresarial y tu éxito profesional? ¡Wow! Mira, te voy a contar una cosa que de hecho hoy lo quería contar en mis redes sociales. No tuve la oportunidad de hacerlo porque estaban muchas cosas, pero justo ayer, este, en la calle, ¿no? Alguien, bueno, yo estaba caminando y yendo a comprar una cosilla, un presente para una de las invitadas que venía al podcast y demás, que siempre me encanta como dejar algo, ¿no? Un presente, bueno. Y de repente, la de la tienda se me acerca y me dice, ¿te puedo ayudar en algo? Y yo le digo, no, estoy bien, como que tranquila, ¿no? O sea, estoy viendo aquí cosas, ¿no? Y luego a los segundos vuelve, se para a mi lado y me dice, es que yo a ti te conozco de algún lado. Y yo le digo, pues no sé, es que yo te veo mucho, te veo mucho, te veo mucho. Y yo, así como, bueno, no sé de dónde me conoces. A lo mejor le digo, no, tengo redes sociales, pues quién sabe, ¿no? Y me dice, no, es tu podcast. Y yo le digo, wow, qué guay. Sí, escucho tu podcast y me dijo tantas cosas bonitas, de verdad, que me movió mucho el corazón, porque claro, es que las personas que estamos aquí como trabajando en lo digital, no vemos el impacto que estamos creando. O sea, tú sabes cuánto es que 20,000 personas, o sea, hayan escuchado tu podcast, 20,000, si tú las pones aquí en físico, son muchas personas. ¿Verdad? Entonces, claro, por eso es que me dices, no, tienes mucho, y yo digo, no, porque yo estoy en mi casa, estoy trabajando, estoy haciendo cosas, y parece que no, ¿no? Pero realmente sales afuera y hay Mm. personas que ya están vibrando mucho con lo que tú dices, ya están compartiéndote, de hecho, esta chica me decía, es que ya comparto tus podcasts en otras personas, tal, y para mí ha sido mágico eso. Entonces, ya me fui de la pregunta, ¿cuál era la pregunta? Era... ¿Cómo tú sientes, cómo tú misma sientes? ¿Cuál es el secreto de tu éxito? Ya, vale. Yo creo que es hacer el trabajo que has venido a hacer a esta vida. Y si tú me dices, es que María, no sé lo que he venido a hacer a esta vida, pues esa es tu misión, encontrar ese aquel que has venido a hacer en esta vida. Esa es esa búsqueda constante. Y ahora mismo, aquella cosa que he venido a hacer esta vida es esto que estoy haciendo hoy. Mañana puede ser otra cosa y el camino me puede llevar por otra vertiente, tal como lo he hecho en toda mi vida, ¿sabes? Y también va a estar genial, va a estar bien, pero es como serle fiel a eso, serle fiel a ese llamado, primera clave. Y segunda clave, ser constante en lo que haces, porque es muy fácil abandonar, es muy fácil renunciar y es muy fácil decir, bueno, no me está resultando, no es el camino, empiezo otra cosa y ya está, ¿sí? O sea, sí, puede ser alguna vez, cuando realmente sientes mucha resistencia, puede ser, no siempre, no Mm. siempre. Creo que para mí la clave ha sido serle fiel a ti misma, sí, pero sobre todo constancia, 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 constancia en el camino, que la constancia es donde lo que te va a abrir puertas, nuevas puertas que tú en este momento no conoces, no sabes que se va a abrir frente a ti, pero que si no haces el trabajo ahora, nunca lo vas a saber. Por eso es que tienes que estar actuando todo el tiempo. Y algo que escuché en su momento es este concepto de acción masiva imparable o acción inspirada imparable, lo puedes llamar, ¿no? Y es ese con toda tu pasión, con todo tu corazón, con todo, pero no pares, con todos tus miedos, con todo, pero no pares, porque en el no parar, en la continuidad, es donde vas a encontrar el momentum que yo le llamo, ¿no? Esto que cuando empiezas
a manejar la rueda, ¿no? Empieza a veces pesado, es como, esto me cuesta y tal, pero con una y otra pedaleada, eso encuentra ya como todo va fluyendo y es entrar en ese momentum. ¿Cómo entras en ese momentum? Con acción masiva imparable. Y eso es la clave. Me encanta, me encanta. O sea, dos palabras, constancia y curiosidad por investigar qué es lo que me espera mañana, ¿no? Sí, la curiosidad también es muy importante, la curiosidad por explorar nuevas cosas, Sí. el desapego también del resultado, que esto es temón, esto se puede hablar muchísimo, podemos llegar a un punto muy filosófico, pero el desapego al resultado también te ayuda a aligerar la carga. Sí. Pero si pudieras viajar al pasado, ¿qué dirías a Marian de 5 o 6 años que todavía no tiene esta experiencia que tienes tú? ¿Qué le aconsejarías tú? De 5 o 6 años atrás, ahora, ¿no? No, al Marian que tiene 5 o 6 años. Ay, no. Yo a esa Marian la abrazaría y le diría que todo está bien y que siempre va a estar en el buen camino y que siempre toda su vida va a estar sostenida y que solo pida, que cuando pida se le dará. Wow, es muy potente. Mm. A veces no lo tenemos en cuenta, que hay que pedirlo, ¿no? Hay que creer en lo que queremos conseguir y pedir ayuda también. No, me refiero a pedir ayuda a nivel subconsciente, ¿no? Pedir ayuda a algo superior que nos acompañe, que no estamos solos nunca. Sí, tal cual. Pedir y se te dará, porque como te digo, entramos en la vorágine del día a día y intentamos hacerlo todo nosotras solas y esto, y venga, es que yo puedo, es que yo soy poderosa, es que yo me lo, ¿sabes, no? En ese discurso, pero el universo siempre te sostiene, la vida Claro. siempre te sostiene pídelo de verdad, pídelo de corazón, pide, quiero esto, ¿cómo lo puedo hacer? No es como, dámelo, ¿no? No es quiero esto, dámelo, es quiero esto, muéstrame el camino, quiero esto, ¿cómo lo hago? Sí, tal cual. Bueno, de verdad que estoy disfrutando tanto hablando contigo y de esta conversación que el tiempo vuela y tengo que controlarlo también, porque a veces, o sea, puedo pasar muchas horas que tengo muchas preguntas Entiendo. siempre y me encanta conocer a profundidad a todas las personas a las cuales estoy entrevistando y en general a mis amigos, que todos que me conocen saben que Alexandra pues le gusta hacer preguntas, porque también tengo esta curiosidad como tú de profundizar, de investigar. Por lo tanto, bueno, quería hacerte última pregunta que suelo hacer a todas las personas a las cuales suelo entrevistar. Y esta pregunta es, ¿cómo crees quién va a tener una ventaja secreta en el futuro? ¿Qué habilidades tendríamos que desarrollar ahora para tener esta ventaja secreta? Yo creo que las personas que van a tener esa ventaja secreta en el futuro y bueno, desde ahora, es aquellas personas que vivan en la curiosidad por las cosas, en las personas que tengan mente de principiante, en las personas que estén en la búsqueda constante de esa conciencia, de ese algo más, esas personas inquietas por la vida, por descubrir, yo creo que esas personas son las que tienen la ventaja secreta. Tal cual, tal cual. Y además estoy comprometida que cuando tenemos esta mente abierta a todo lo nuevo, cuando evitamos esta sensación de ya lo sé, porque cuando estamos aprendiendo más y más y más, puede pasar que puedes tener la sensación, pero yo tengo conocimiento, ¿sí? Por eso siempre digo a Alexandra también, Alexandra, que ten mente abierta y también relacionándose con las personas,
no juzgar, o sea, no juzgar y tener la mente abierta porque siempre podemos aprender de cada persona, de cada situación y siempre podemos encontrar algo nuevo que nos puede ayudar, que nos puede dar las respuestas que necesitamos. Sí, por eso, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en este aspecto. Y bueno, yo estoy segura que muchas personas que nos están escuchando ahora van a querer conocerte aún más. Por eso, por favor, comparte los recursos, canales donde te pueden encontrar. Voy a dejar los links en la descripción del podcast, pero de todas formas, si puedes comentarlo, sería genial. Pues muchísimas gracias. Mira, ¿dónde me pueden encontrar? Pues estoy casi no en todas las redes sociales. La verdad es que estoy en dos que son ahora mismo los principales para nosotros, que es uno Instagram, obviamente, como mariangamboa.c. Luego me pueden encontrar también en YouTube como A lo Grande Podcast con Marian Gamboa, y también en TikTok como Marian Gamboa también. Entonces, ahí estamos en realidad. Y bueno, también quiero aprovechar este momento para agradecerte infinitamente por esta invitación. Ha sido una charla muy, muy, muy bonita, muy profunda. Muy pocas veces creo que he tenido ese espacio para poder hablar de estos temas como más profundos. O sea, solamente lo he hecho en espacios muy cerrados y que tengas, o sea, que nos des la posibilidad de ver ese lado más dive deep, ¿no? Es como ahí meternos dentro. Es muy, muy, muy bonito y te lo agradezco mucho porque es muy sanador también para mí. Ay, muchísimas gracias por tu feedback, por tus palabras, porque son muy valiosas para mí también. Y voy a dejar toda la información sobre tus redes sociales debajo, porque yo recomiendo a todos seguirte para aprender de ti, porque tú eres una fuente de inspiración y de mucha información valiosa, así que hay que aprender en esta vida. Y también quiero recordar a todos una frase que me encanta, porque el autoconocimiento es nuestro faro que ilumina nuestro camino hacia esta vida feliz y plena que queremos vivir. Por eso, si alguien que nos está escuchando ahora está en una situación complicada, difícil, en una situación de frustración, es tan importante pues parar, empezar a profundizar en este autoconocimiento, porque aun si ahora mismo no puedes invertir mucho en servicios de los expertos, aunque siempre lo recomiendo porque es algo que puede acortar el camino hacia lo que queremos conseguir, pero siempre están oportunidades de aprender algo nuevo y de mejorar nuestra vida a través de este proceso de autoconocimiento profundo y, por ejemplo, aprovechando podcasts, ¿sí? Aprovechando canales donde puedes aprender más de otros profesionales. Y por eso el primer paso, si ahora mismo estás en una crisis o en una situación difícil, pues siente quién te puede ayudar, conecta con tu intuición, sigue a estos expertos que realmente pueden aportarte mucho valor, y si puedes invertir en los servicios de algunos profesionales que te pueden acortar este camino hacia la realidad que quieres vivir, pues también te recomiendo hacerlo. ¿Quieres añadir algo más, Mariana? Creo que eso es todo. Yo creo que eso, la búsqueda de un apoyo de un profesional es el primer, para mí, una de las herramientas más importantes. Y obviamente ahora mismo el camino de conciencia, como que estamos en un momento de nuestra historia en donde se hace mayor difusión de estos temas, desde libros de autoayuda, lo que tú mencionas, podcast, estas cosas, está al alcance de nuestras manos, ¿sabes? Hay para todos los bolsillos y lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Entonces, anímate a explorar estas herramientas y a dejarte ayudar.
Claro, claro que sí. Y bueno, muchísimas gracias, Marian, por esta luz que estás compartiendo, porque espero que si nos están viendo en YouTube, pues eso se nota y se ve tras pantalla, y si nos están escuchando en Spotify, también se siente, porque esta energía realmente se siente, se contagia, y yo creo que esta energía también es algo tan valioso que tenemos que apreciarlo, que no solamente recibimos información práctica, sino también podemos potenciarnos gracias a esta energía. Y por eso muchísimas gracias por tu energía, por tu luz, por tu sabiduría y esta información práctica que acabas de compartir. Y también quiero agradecer a todas las personas que han llegado hasta el final de esta entrevista. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast Tu Ventaja Secreta, donde te esperan nuevas sorpresas y nuevos secretos.